FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y hoy, otra vez, está con nosotros Sergio Villanueva. Gracias por acompañarnos hoy otra vez en Clasificación A. Muchas gracias, Natán, una vez más por la invitación. Contento de seguir charlando temas de la vida en Cristo y de cómo el Señor nos llama a vivir en este tiempo de la historia. Pues, hablando de este tiempo de la historia, ese justo es el tema que quería platicar contigo. Es, ¿cómo han lidiado ustedes como iglesia? ¿Y qué han aprendido acerca de toda esta situación que se ha vivido desde el 2020, de la pandemia y de COVID, y de los retos que ninguno de nosotros estábamos preparados para enfrentar, ni esperábamos enfrentar? Pero, ¿cómo han visto ustedes como iglesia toda esta situación que se ha vivido y cómo están ahora pues aplicando lo que Dios les ha enseñado a raíz de esta pandemia? Sí, Natán. Yo soy parte de un equipo pastoral de una iglesia que se llama Iglesia del Pueblo, a las afueras de Chicago, en los Estados Unidos. Entonces trabajamos y servimos a mucho pueblo hispano que está allá. La Iglesia del Pueblo es parte de una iglesia americana que se llama Wheaton Bible Church, que ya tiene muchos años también a las afueras de Chicago. Y es interesante porque nosotros estamos como siempre en dos mundos, allá en el mundo americano y en el mundo hispano. Pero no solamente en esos dos mundos, pero en el mundo de la iglesia grande y de la iglesia mediana. Yo diría que Iglesia del Pueblo es una iglesia de tamaño mediano y creciente. Pero no es una super iglesia grandísima como las que conocemos megas en partes de Latinoamérica o en los Estados Unidos. Pero la iglesia del lado americano es mucho más grande. Entonces estamos en este mundo de una iglesia grande y una iglesia de tamaño mediano y con todas las dinámicas que esto trae. Cuando llega el tiempo de la pandemia, yo entiendo que todas las iglesias tuvieron, como dices tú, que readaptarse de un día para otro. Y yo recuerdo, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es cómo aprendemos a hacer servicios en línea. Porque ya teníamos algunos que decían, ¿cuándo vamos a transmitir servicios? ¿Cuándo vamos a transmitir servicios? Y había como cierta resistencia. Algunos decían, no, es que si transmitimos nuestros servicios antes de la pandemia, a lo mejor la gente ya no va a querer venir. Y entonces había como este miedito de tirarnos en línea. De pronto llega la pandemia y ya no era opción, era necesidad para todos. Y yo me acuerdo también empezar a ver muchas otras iglesias que tuvieron que hacer el mismo ajuste, ¿no? Y en esos momentos yo dije, mira, en este tiempo, la verdad que las iglesias pequeñas llevan ventaja, porque generalmente una iglesia pequeña todos se conocen, todos están conectados. Entonces en el tiempo de pandemia tú sabías dónde estaban todos, tú podías llamar y saber dónde estaba todo el mundo y poder llegar a ellos si necesitaban algo. Pero una iglesia mediana o una iglesia grande ya era más difícil. Entonces, yo me di cuenta como que en ese tiempo el Señor nos desafió a cada iglesia a hacer cosas que estaban fuera de nuestra zona de comodidad. Por ejemplo, una iglesia mediana y una iglesia grande no está tan conectada, si a menos que tengan un excelente grupo de grupos pequeños, un excelente ministerio de grupos pequeños, que sepan dónde está todo el mundo. El desafío era, ¿cómo sé cómo está mi gente? ¿Cómo me conecto con todos en medio de la pandemia, cuando se tuvieron que cerrar los servicios los domingos? Entonces, el desafío para la iglesia mediana, la iglesia grande, fue cómo nos hacemos más chiquitos y cómo nos conectamos como si fuéramos iglesia pequeña. Y el desafío para la iglesia pequeña, que a veces no estaba pensando tanto en la tecnología, somos más una familia, el que viene aquí a los servicios los domingos, funcionamos como familia. De pronto, la dinámica y el desafío es cómo transmitimos como una iglesia grande. Conseguimos los recursos, tenemos que comprar cámaras, tenemos que hacer algo, tenemos que crear una página para los que no tenían página, o irnos a Facebook o a YouTube o a donde sea. Pero de pronto el Señor nos sacó de nuestra zona de comodidad a todos. Y en medio de eso nos hizo reevaluar nuestra eclesiología. ¿Cómo estamos haciendo iglesia? Porque ahí nos dimos cuenta cuando se cerraron los templos. Y la iglesia seguía viva, pero no se podía reunir. Y empezamos a extrañar el reunirnos.
nos empezamos a dar cuenta que muchas veces hacíamos cosas que ya en realidad no son tan parte de la iglesia y les dábamos tanta importancia y que aquellas cosas que son esenciales a veces como que las hemos descuidado. Y en medio de la pandemia era lo que más extrañábamos. Bueno, a mí me encanta la alabanza y la adoración y tú sabes, yo he dirigido alabanza por muchos años y a veces el tiempo del saludarse uno lo ve como un parar en medio de la alabanza para, bueno, hay que dar la bienvenida y hay que saludarnos. Sí. Es algo que hacemos. Y de pronto te diste cuenta que eso no es solo algo que hacemos, que eso es quienes somos como iglesia. Que hay un momento donde cuando tú te saludas y te das un abrazo, que hasta el día de hoy todavía no hemos podido hacerlo, cuando estamos grabando este programa en mayo de 2021, todavía no hemos llegado al punto en las iglesias donde digo, ok, vamos a saludarnos como antes. No se puede todavía. Ahí estamos, casi nos vemos ahí, pero todavía. Y tú decías, ese momento no era solo algo que hacemos, eso es parte de la adoración. Eso es parte de quienes somos, de nuestra naturaleza como la iglesia. Entonces de pronto empezaron a sobresalir cosas que a veces uno tenía como medias en un rinconcito. Le dábamos importancia a estas otras cosas y de pronto estas cosas que le damos tanta importancia ya no pudimos hacerlas. Y entonces ahí el Señor empieza a usar este tiempo, primero para sacarnos de nuestra zona de comodidad, otro para hacernos reevaluar cómo estamos haciendo iglesia juntos, y otra, si esto dura, ¿cómo vamos a hacer iglesia saliendo de esto? Porque ya no vamos a volver a ser los mismos. Claro. Pero ¿cómo salimos del otro lado de este tiempo de pandemia? Y todas esas lecciones han sido lecciones para todos. Y una de las cosas, te puedo decir algo de lo que nosotros estábamos evaluando, y que nos obligó, como dices, a pensar en tu eclesiología es, ¿cuáles son los aspectos de la iglesia que no son reemplazables por la tecnología? Exacto. O sea, hay ciertos aspectos que pueden seguir con tecnología. Tú puedes tener una predicación por un video, pero ¿qué aspectos crees tú que son los aspectos que son casi imposibles de hacer si no estás junto, o sea, si no estás físicamente con la gente? Yo tuve que luchar mucho con eso que estás diciendo, porque al principio justo estaba yo entrando en una transición de salir, de estar al frente del Ministerio de Alabanza, con ahora estar corriendo más del pastorado de la iglesia hispana en particular. Y entonces tuve que empezar a procesar mucho esto, porque empezamos a escuchar mucho de la iglesia virtual. Entonces, la pregunta es, ¿existe la iglesia virtual? ¿Podemos tener iglesia virtual? Y hay muchos, los que siempre proponían eso, ese fue el momento para ellos donde dijeron, aquí podemos decir que la iglesia virtual se va a avalar porque lo necesitamos hacer. Y yo decía, no, precisamente por eso que dices, es que hay elementos que nosotros podemos replicar virtualmente. Y ahorita vamos a eso, pero déjame darte unas pequeñas anécdotas que pasaron en medio de procesar todo esto. De pronto escucho, como estoy tratando de escuchar tanto, ¿qué están haciendo otras iglesias? Escucho, no me acuerdo si era un podcast o era un programa especial donde tenían un panel precisamente hablando de iglesia virtual y una mujer experta en medios sociales y ministro en su iglesia, en la cultura americana, ella dice esto. Ella dice, la pandemia le ha enseñado a la gente que ellos pueden recibir el servicio en su casa y no se están perdiendo de nada. Y yo cuando escucho esto digo, ¿qué? ¿Cómo? Y aquí me di cuenta de una cosa, Natán. Ella piensa así porque le hemos enseñado a la iglesia que ir a la iglesia es recibir información. De alguien que se va a parar al frente y me va a dar una clase de Jesús. Y si me va a dar una clase de Jesús, y cuando yo voy y escucho las alabanzas, me paro, escucho alabanzas que están bonitas y digo, ay, qué bonito cantaron los hermanos. Háblame de Jesús, cuéntame y dime qué es lo que tengo que hacer para sentirme que estoy cristiano y que estoy haciendo las cosas bien. Y salgo para hacerlo, cualquier cosa que tenga que hacer. Si eso es la iglesia, entonces yo lo puedo hacer desde mi casa. Porque la clase me la puedes dar por Zoom o me la puedes dar por YouTube, lo que sea. Y puedo escuchar las canciones desde mi casa y ya, yo sigo viviendo mi vida. Pero la Biblia nunca enseña que la iglesia es eso. La iglesia no es un lugar donde uno recibe información acerca de Jesús. Claro. La iglesia es donde recibimos una impartición de vida,
de la misma iglesia, no solo del pastor. El pastor va a venir y predicar la palabra y Dios va a hablar su palabra a su pueblo. Y hay una impartición, no es solo información. Nosotros creemos que la predicación, el Espíritu Santo está obrando de una manera sobrenatural que mi corazón, como lo muestra la palabra, el Espíritu Santo lo va a preparar para que sea tierra buena, la palabra sea una semilla y esa semilla dé fruto. Quizá no entendí toda la predicación, pero mi espíritu la recibió y en algún momento esto va a dar fruto poco a poco. Quizá un domingo Dios me habló más de una cosa que de otra, pero todo lo que yo escuché es importante. La alabanza, cantar con el pueblo de Dios, no solamente es escuchar al grupo que cantó al frente, claro, pero el acto mismo de cantar está afirmando mi fe, ejercitando mi vida espiritual. La iglesia misma me imparte vida. Es el cuerpo de Cristo. Bueno, y tú estás diciendo el poder cantar, ¿no? Pero creo que no es nada más el cantar, es el escuchar a otros cantar. Exacto. Eso es algo que yo me he dado cuenta virtualmente que es muy raro, ajá, y muy incómodo, ¿no? Porque, a ver, van a dirigir la alabanza, ¿no? Y están ahí en Zoom o lo que sea, ajá, tocando su guitarra. Y tú estás ahí en tu casa y tú solito cantando. Y sabes que no es esa la dinámica, ajá, en realidad, ajá, ajá, porque yo no oigo a nadie más. Exacto. Yo estoy cantando solito, pero cuando estás con la gente ahí, en el mismo lugar, y oyes sus voces, hay algo que hace en nosotros. Definitivo. ¿No? Es el escuchar la palabra de Cristo, como decía Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo muere en abundancia en ustedes, afirmándonos, exhortándonos unos a los otros, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Uh-huh. Y esa es la idea, que al cantar, yo le estoy cantando a Dios, pero también mi hermano y mi hermana están cantando sobre mi vida, yo estoy cantando sobre la vida de mis hermanos, Dios está cantando sobre nosotros, uh-huh, uh-huh, su obra de gracia por su Espíritu, y entonces todos estamos haciendo este concierto, claro, para la gloria de Dios, que está impactando no solamente mi oído, pero todo mi ser. Claro. Todo mi ser está siendo impactado. Y eso es algo que tenemos que ser súper intencionales desde casa, virtualmente, ¿no? En el momento que no se podía ir, uno tenía que ser intencional. Y yo me acuerdo domingos que me tocó quedarme en casa y no poder ir al servicio por alguna razón, pero había servicio, pararme y animar a mi familia que nos paráramos donde la estábamos viendo en la sala de la casa y cantar ahí, porque lo que tú dices, si uno no es intencional, fácil caes en el ser espectador. Te claro. quedas ahí o lo pones ahí de ladito mientras lo estás oyendo. Y bueno, eso fue parte del desafío. Entonces, cuando uno se da cuenta, en ese sentido la iglesia no puede ser virtual. Porque hay elementos que no podemos hacer virtualmente. El bautizar unos a otros claro. no puede darse. O sea, sí. No lo vamos a hacer como Nacho Libre, ¿no? Que sí. agarró a Esqueleto y lo metió ahí rapidito. No lo puede hacer así. El tomar la cena no es lo mismo. Yo sé que hay iglesias, y en algún momento quizá lo tratamos de hacer virtualmente. Tratamos de hacer lo mejor que podíamos. Pero no es lo ideal, no es como Dios lo diseñó, claro. este momento sagrado donde la iglesia toma comunión junto y recordamos el cuerpo de Cristo quebrantado y su sangre derramada por nosotros. Entonces esas cosas, una vez más, la fraternidad cristiana no se podía dar. Tú lo ves quizá a los que están solos, lo tenían que ver servicios solos. Claro. Los que tienen familia, pues con su familia, pero no había otra parte del cuerpo de Cristo. Claro, yo le decía a la gente... Es que tu familia no es la iglesia. Ajá. Tu familia es la gente, son parte de la iglesia, pero tu familia es la gente con la que vives. Ajá. Y eso pues, ya es, o sea, esa es una dinámica que siempre vas a tener. La iglesia es más personas fuera de tu familia con la que estás conviviendo. Y que el Señor te llama a vivir en comunidad. Entonces la tensión fue cómo ministramos a nuestra gente a lo lejos sin reemplazar a lo que hace la iglesia. Y entonces a mí de pronto me vino esta historia, este cuento, esta ilustración a mi mente. Imagínate que tú tienes dos parejas, la pareja A y la pareja B. Y la pareja A y la pareja B se acaban de casar, son creyentes, son jóvenes, se aman. De pronto la pareja a él lo tienen que mandar a pelear con el ejército al otro lado del mundo. Y entonces se tienen que despedir, pero dicen, no importa, vamos a
vamos a conectarnos todos los domingos por FaceTime o Zoom y nos vamos a ver y vamos a platicar y a convivir. Y los miércoles también. Y hagámoslo porque va a durar esto un año, pero yo quiero estar ahí contigo. Entonces, esa pareja va y lo hace. Y si alguien pregunta, ¿ellos tienen una buena relación? Bueno, ellos están tratando de tener la mejor relación que puede bajo las circunstancias extraordinarias que están viviendo. Pero vamos a suponer que la pareja B son iguales, se casan, van a una iglesia. Y como cada quien vivía en un lugar distinto de la ciudad cuando se conocieron, cada quien mantuvo sus apartamentos y de pronto cuando se casan dicen, ¿sabes qué? Como que me gusta más mi casa. ¿Qué tal si hacemos esto? Quedémonos durante la semana y entonces nos conectamos los domingos en Zoom y el miércoles también. Y entonces así platicamos. Y si alguien me pregunta, ¿esa pareja tiene un matrimonio saludable? Yo diría, esa pareja tarde o temprano le va a ir muy mal. ¿Por qué? Y este es el punto. Hacer las cosas por emergencia o hacer las cosas por conveniencia hacen toda la diferencia. Y tú no puedes comparar estas dos parejas. Y lo triste, Nathan, es que hay cristianos que se están pareciendo más a la segunda pareja, porque cuando se abre la iglesia, lo que están diciendo es, pero pues ya puedo ver el servicio desde mi casa. Y lo que están diciendo es que están poniendo la conveniencia como prioridad. Nos tocó hacer eso cuando era emergencia. Nos tocó hacer cuando la situación era extraordinaria y no podíamos estar juntos. Como la pareja que le tocó irse a la guerra y está haciendo lo mejor que puede para guardar esta unidad. Pero cuando eso termina y cuando ya no es emergencia, solo se convierte en conveniencia, eso es muy peligroso para el alma de un creyente, al punto que una persona tiene que cuestionarse, ¿de verdad soy parte de la iglesia? ¿Sí tan fácilmente no quiero estar con la iglesia? Esa es una buena pregunta que cada uno se tiene que hacer. Creo que sucedió, Sergio, en parte porque, por ejemplo, muchas empresas que ahora la gente podía trabajar desde su casa, se dio cuenta que es el trabajo que estaban haciendo yendo a una oficina, también se podía hacer desde sus casas. Entonces, mucha gente dijo, pues estoy haciendo exactamente lo mismo, estoy logrando lo mismo, aunque no vaya a la oficina. Entonces, si tú trasladas esa mentalidad hacia la iglesia, entonces empezaron a ver el paralelo, ¿no? Y decían, bueno, así como en mi trabajo puedo yo hacer lo mismo desde mi casa, para la iglesia pues también lo puedo hacer desde mi casa. Pero es una cultura y una comunidad muy diferente la de la iglesia y la de un trabajo. Exacto. Y ahí es donde viene entonces la tensión, porque el otro lado de la moneda es, necesitamos reunirnos, pero la otra es cómo yo puedo seguir discipulando a lo lejos. Y ahí es donde cuando yo estoy viendo la escritura, pensando, orando, me vienen estos pensamientos de esta pareja, esta ilustración que se me quedó grabada. Al estar leyendo las cartas de Pablo, de pronto digo, espérate, pero las epístolas era una manera donde Pablo está discipulando a pueblo de Dios que está a la distancia. Él está usando la tecnología de su tiempo, que era la pluma, la tinta y el pergamino, para seguir trayendo palabras de aliento, discipulando, creando recursos de Dios para el pueblo que estaba lejos. Entonces ahí yo empiezo a hacer la distinción. La iglesia es la asamblea de los creyentes. Los recursos que yo pueda crear para que mi iglesia siga siendo discipulada fuera de la reunión de la iglesia, tengo que perseguirlos a como dé lugar. Si tengo que usar Zoom, si tengo que usar Facebook, lo que sea, ahí es donde viene entonces la tensión. Entonces yo creo completamente en que iglesia virtual no la puedo ver, pero discipulado virtual, seguirte apoyando a donde estés, la iglesia va a tener, como así dices que están diciendo las empresas que se están mudando a virtual, y que muchas de ellas ya no van a regresar. Aunque la pandemia acabe, decidieron. Estoy platicando con mi sobrino, que vive aquí en México, y trabaja por una corporación inmensa. Ya les dijeron, o sea, cuando esto termine, así vamos a seguir. Porque ellos están ahorrando muchas cosas en sus oficinas y todo. Entonces, ya no vamos a poder regresar y pensar como iglesia que todo el mundo va a venir a todas las actividades que yo tenía antes. Porque ya me estoy dando cuenta que el domingo tiene que ser reemplazable. Esa es la asamblea de los santos. Esa hay que defenderla porque no es solo una costumbre, es
es la palabra de Dios llamándonos a eso. Pero en la manera que yo pueda seguirme reuniendo con mis líderes, hacer ciertos discipulados, algunos obviamente lo ideal será hacerlos en persona. Pero aquí es donde viene la creatividad. Como pastores, líderes, tenemos que pensar, quizá hay otros que podemos seguir haciendo desde lejos. Y entonces ahí tenemos que meternos a cómo creamos recursos para que la gente los vea en su casa, devocionales, cosas así, donde podemos seguirnos siendo conectados. Pablo, al escribir esas epístolas, él sabía que la epístola no va a reemplazar la reunión. Claro. Él sabía que la epístola iba a ser leída dentro del contexto de la reunión. Iba a ser una herramienta. Era una herramienta, sí, inspirada por Dios, porque se volvió la palabra de Dios. Pero en su entendimiento le está escribiendo una carta que le va a ayudar a esta gente. Claro, claro. Y nosotros hoy en día, este mismo programa es una herramienta para la gente. Y así cada iglesia local tiene que encontrar. Yo entiendo, y esto es lo que veo, iglesias que cuando se acabe la pandemia quieran regresar completamente al modelo antiguo, salirse de llegar a transmitir, porque igual la transmisión creo que se va a quedar para siempre, aunque tengamos una fuerte creencia de estar juntos, siempre hay alguien que esté enfermado, hermanos no de la tercera edad que ya no puede ir. Entonces esto ha sido una bendición para ellos. Ya no podemos regresar atrás. Tenemos ahora que pensar en un ministerio híbrido, donde hacemos cosas presenciales porque el Señor nos llama a eso y ahí está, hay vida en eso. Pero tener cada vez mayor presencia en las cosas de lejos. ¿Cómo seguimos creando estos recursos? Pero no lo estamos llamando iglesia virtual, estamos llamando recursos a la distancia, discipulados virtuales, si uno lo quiere llamar así, ¿no? Nosotros creamos un discipulado para hombres y para mujeres, que tú nos ayudaste con uno de tus videos, para nuestro grupo de hombres. Todo eso fue virtual. Eran grabados en estudio, puestos juntos. Y entonces lo que hacíamos es, reúnete con un grupo de 3, 4 hermanos y velo en tu casa. 3, 4 hermanos, velo en tu casa. Claro. Y entonces yo creo que el Señor nos está llamando ahí como iglesia a ser creativos y explorar estas nuevas maneras de que el evangelio, no nuevas, sino estas otras avenidas donde podamos seguir sirviendo a nuestra iglesia. Sí, todos son herramientas y recursos. No es el fin, es el medio. Exacto. Y entonces la iglesia debe de poder sobrevivir sin la tecnología, pero la iglesia también debe de aprender a aprovechar la tecnología. Exacto. ¿No? La razón por la cual tenemos una Biblia hoy en nuestra mano. Sí, claro. Esto es tecnología. Porque tecnología. De Gutenberg un día dijo, quiero crear esta máquina que me haga imprimir libros y qué glorioso que lo primero que él quiso imprimir fue la Biblia, ¿no? O sea, en aquellos tiempos, imagínate, la iglesia estaba a la vanguardia porque lo primero que se usó esa tecnología fue para la palabra. Y hoy en día parece que las iglesias que le tenemos miedo a la tecnología, entramos al último siempre. Entramos al último. Entonces es llamado para los que nos estén viendo que son pastores y líderes, no le tengan miedo, al contrario, escuchen a sus jóvenes, porque la generación joven está completamente conectada a la tecnología. Es una manera también para discipularlos a ellos. ¿Cómo yo puedo crear estos grupos para que me ayuden a estar en los medios sociales, que la iglesia tenga una presencia? Yo no sé cómo hacerlo, pero mis jóvenes sí. Entonces, ¿cómo podemos trabajar juntos? Yo creo que un reto para los pastores de hoy es cómo poder llamar a nuestros creativos en la iglesia, que la mayoría son jóvenes, para que juntos sigamos llevando el evangelio a nuestra gente o a gente de fuera, que de pronto alguien de nuestra iglesia le va a compartir. Mira, esto está andando en mi iglesia, ¿quieres verlo? Y de repente Dios usa eso para llegar a otros lugares, ¿no? Y entonces, como iglesias, estamos buscando cualquier manera posible para comunicar las verdades de la palabra de Dios. Y tú y yo estábamos platicando hace un rato de esto. Es la manera en que hoy en día, a través de Internet, se ha convertido en el equivalente un poco a justamente lo que era la imprenta en el tiempo de la Reforma, y la manera en que se pudieron propagar las ideas. Tantas iglesias que están siendo bendecidas por tanta enseñanza que ahora hay disponible en tantos lugares y de tantos maestros, que estamos viendo, Dios está usando la tecnología y está usando específicamente Internet como un medio para llegar a todos los lugares del mundo, en donde la gente está pudiendo, en muchos casos, gente que estaba en malas iglesias, escuchar sana doctrina por primera vez en sus vidas. Por primera vez, sí. Yo me acuerdo cuando estábamos juntos en lo más duro de la pandemia, un domingo en la tarde, después de tener nuestro servicio, agarrar Facebook y empezar a ver todo lo que me salía.
yo conté 50 iglesias diferentes saliéndome ahí. Ujú. Y ahí, 50, ¿tú sabes lo que es 50 iglesias en 15 minutos? Y yo estar Sí. viéndole a Facebook. Y yo creo que eso, como tú dices, ha sido una bendición, ha sido un desafío. Porque yo me acuerdo al principio de la pandemia, gente que se empezó a conectar con nuestra iglesia de otras partes. Al principio yo sentía la responsabilidad de decirle, mira, qué bueno que te conectes con nosotros, pero te animo a que sigas conectado a tu iglesia local, que Claro. eso debe ser. Claro. Pero después también me di cuenta que hay iglesias donde tristemente hay pastores que no están predicando la Biblia. Se paran ahí a contar historias y le dan algún versiculito de la palabra y no le están dando la vida de Jesús, Jesús siendo el pan de vida en la palabra. Y después dije, pero espérate, si hay gente que está escuchando palabra, y esto debe ser un desafío al pastor Ujú. que no está preparándose para predicar la palabra de Dios, porque la gente va a ir donde sea alimentada con la Claro, palabra. claro. Y entonces después dije, bueno, pues si esto está sirviendo para que un pastor despierte o para que una oveja encuentre pastos verdes y que están predicando la palabra, bueno, Señor, tú sigue haciendo tus propósitos, porque en esto sí, el Señor hace. Yo me imagino, la manera que me imagino las piezas es como Dios moviendo las piezas de dominó otra vez. Como, Ujú, ujú. ok, viene una nueva etapa, vamos a empezar esto con un nuevo brillo para todas las iglesias. Pues muy interesante, Sergio, todo esto, todo lo que hemos aprendido. Creo que todas las iglesias han aprendido algo. Sí. Y queremos que esta experiencia sea para bien de la iglesia, para fortalecer nuestra eclesiología, nuestra estructura interna, cómo funcionamos como iglesias, y que pues ahora ya al regresar a la normalidad podamos tomar todas estas lecciones, incorporarlas y aún tener iglesias más sanas, ¿no? Sí, ese es nuestro deseo. Lo que la iglesia hacía al principio en Hechos 2, yo tengo por aquí, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. No solamente a estudiar la Biblia, pero había líderes que Dios se había puesto. Porque también ahora que se ha dado mucho que, bueno, pues hagamos iglesia en casa y no hay que tener ningún tipo de estructura, no hay nada. Hechos 2 lo marca específico, se dedicaban no solamente a la escritura, pero a la enseñanza de los apóstoles. Dios había puesto gente ahí clave. Entonces, no es nada más vamos a armar nuestro grupito y ser llaneros solitarios, sino siempre hay gente que Dios ha puesto ahí, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y esos son esenciales. Claro. Y siguen siendo esenciales y lo seguirán siendo por siempre, ¿no? Entonces, un llamado a aquellos que nos escuchan a ser fieles a la congregación del Señor les ha plantado. Si ya pueden asistan presencialmente. Nada sustituye eso. Un llamado a los pastores a ser diligentes con este nuevo tiempo que el Señor nos da, que ha sido duro, pero detrás de eso ha venido una bendición de nosotros podamos respirar vida nueva en nuestras iglesias a través de la obra de su Espíritu Santo y la palabra. Y un llamado también, porque está muy cercano de mi corazón, a que los pastores discipulen a sus creativos, porque en ellos tienen gente clave para seguir haciendo iglesia. Claro. Tristemente, Natani, porque yo conozco a muchos grupos de alabanza y muchos músicos buenos y muchos pastores, a veces siento que los pastores usan a sus músicos, usan a sus cantantes para producir los servicios, para sacar los servicios. Y yo algo que me propuse hacer, y se lo digo a mi iglesia, le digo, nosotros aquí en la iglesia, nosotros no usamos gente para preparar servicios o para preparar programas o producir programas. Nosotros usamos programas para discipular gente. Entonces, al final, ese equipo que tienes ahí, el hecho que estén participando, tú los puedes discipúlalo. Y cada vez más tenemos que redefinir lo que es el grupo alabanza. El grupo alabanza antes eran los cantantes y los músicos. Y después incluimos al que ponía las letras o al sonidista. Pero cada vez más el grupo alabanza no solo son ellos, sino es quien está atrás de la cámara o transmitiéndolo en el teléfono o quien está poniendo los comentarios en Facebook. Todos esos están siendo parte del equipo alabanza. Quien está iluminando el servicio, quien está mezclándolo. Todos esos son parte del equipo creativo con el cual estamos haciendo iglesia. Entonces, un llamado a los pastores para que los cuiden, los amen, los discipulen a través de todo esto juntos, porque ese fue el equipo que sacó adelante a la iglesia. Esos son los que nunca terminaron de trabajar, nunca pararon de trabajar.
todo el tiempo de pandemia. Hubo otros ministerios que dijeron, esto no vamos a poder hacer, esto no vamos a poder hacer, esto después lo hacemos. Pero los que nunca pararon de trabajar Sí. fueron los creativos, Sí, los sí, músicos, sí. los cantantes, los del sonido, los de multimedia. Ahí estuvieron firmes. Y un abrazo para los que escuchan esto y son parte de esos equipos. El Señor ha usado tu vida para apoyar a tus líderes, a tus pastores y sacar adelante la iglesia en ese tiempo. Eso a mí se me hace hermoso. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias por comentar todos estos principios, estas verdades tan importantes acerca de la iglesia y animar a los que nos están escuchando hoy. Con gusto. En medio de toda esta situación tan difícil, poder ver todo lo bueno que Dios está haciendo. Amén, amén. Gracias, Natán. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.